estamos aquí a presentarvos este libro. Vou a facer eu un pouco de moderador, a ver que nos queren contar Javier e Juli. Este foi, e vou vos a empezar a contar como empezou o proxecto. Este foi un proxecto que en 2015, traballando para Central Folk, eu pedironme unha foto dos xenerais para un libro que se chamaba O Repente Galego. Entonces fun por primeira vez aos xenerais de Fao, e nos xenerais de Fao fixe un día maravilloso, era inverno, pero fixe un día estupendo. Traballei moi ben, moitas horas, estuve con eles moito tempo, e fixemos... Eres un fenómeno, chaval. É amigo meu, fai 35 anos que non nos vemos. Ves, por andar nas cañas antes de vir aquí, tropezas cas portas de cristal. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, fun a fotografiar os xenerais de Fao para este libro, e saquei unha foto que se publicou no libro de todo ese día de traballo. Publicouse unha foto en ese libro de un correo que está en este tamén, e a partir de aí empecé a empecé a investigar máis. Lembrei que cando eu era neno, nas cabalgatas de reis participaban os xenerais tamén, subían polo hórreo, pola rúa do hórreo, os cabalos cos xenerais. Entonces empecé a investigar un pouco máis. Claro, o libro este era sobre o repente galego, sobre a improvisación en Galicia, pero xa non se improvisaba nada en ese momento. Entonces o ano seguinte repetín para min, empecé a darlle a cabeza, entonces dixen, empecé a documentarme, pero non había nada de documentación. O único que había de documentación era un libro de Sechu Sende que falaba sobre a improvisación, sobre os vivas e os atranques, non? Entonces dixen, joder, non hai documentación gráfica, non está contada a experiencia dos xenerais, había que facer algo. En 2018 puxenme aí a tope, empecé a trazar un plan, como quería eu que fora o libro, de que formato, de que xeito quería fotografiar os xenerais, e vin que as datas, había hasta 4 datas diferentes o mesmo día a vez. Entonces chamei a Javier para traballar conxuntamente con el, e empezamos ese ano, e propúxenlle que fotografiáramos, bueno, un pouco, non os xenerais de xeito obxectivo, sino desde un punto de vista máis poético. Empezamos a aprender outra vez a facer fotos e a aprender como se facían, como se contaba unha experiencia. Si, é certo. Eu, a verdad, cando o Tropio me propuxo facer un traballo sobre un antroido, sobre un carnaval, eu estaba un pouco escéptico, porque como hai tanta xente que fotografía antroidos, e cada vez que vas a un carnaval ves tantos fotógrafos, tal, parece, parte dos últimos anos, houve algúns premios que se deron sobre fotografías de antroido e tal, dixen, bueno, non me apetece, porque pareceme algo que está demasiado fotografiado xa, e non teño ganas de estar aí un año. Pero fun con el a primeira vez e dime de conta que é un carnaval algo moi particular. É un carnaval que ten unha expresión moi propia, que ademais no que se involucra toda a xente, non só aí están os xenerais, pero é un carnaval moi participativo, é moi intenso. Entonces dixen, no, isto é bonitísimo. Efectivamente, depois xa nos pusemos, botamos 4 anos, non? Sí. 4 anos indo todos os anos aos diferentes lugares. E bueno, sentí unha fascinación por este antroido, e así seguimos. E conta a historia de como se transforman, porque eso... Claro, é que esa é unha das cousas que máis me fascinou, non? Supoño que a xente sempre se transforma un pouco cando se disfraza. Hasta hai o famoso chiste do Guardia Civil ese que lle deixa o tricornio a un, e cando pon o tricornio digo, me están entrando unas ganas de dar unas hostias e tal. O uniforme sí que transforma a xente, non? Pero ti cando estás nese carnaval e ves os xenerais,
chega un momento en que entran tanto no papel que parece que estás na guerra. É algo fascinante, ti mismo te emocionas tamén, non? Entonces, pois, é moi fondo, por eso tamén transmitir eso non é fácil, claro, porque con fotografía é complexo, por eso hai que traballar moito, pero bueno, creo que o fixamos bastante ben. Sí, disparamos cantas fotos? 50.000 fotografías. Si, disparamos 50.000 fotos e despois fixemos unha edición, bueno, no ano 2020, ca pandemia, fixemos unha primeira selección, pero despois dímonos conta de que había cousas que se nos escaparan, outras historias paralelas que queríamos contar ou detalles, e tamén o catecismo que buscábamos non estaba perfectamente definido, porque tiñamos documentación, sobre todo o aporte que nos daba Fernando Reyes, que foi a persona que escribiu o texto. Fernando é músico, especializado en música antigua e investigador. Entonces él sempre investiga as historias que hai detrás das músicas que el toca, como era a sociedade en ese momento, en que contexto se tocaban as músicas. Entonces, el sabía moitas cousas dos xenerais, de feito coincidíamos moitas veces, entonces eu preguntaba a él, eu non me quería meter demasiado, porque non quería contar eso, non? Porque o que conta o texto, vamos a facer algo de spoiler, non? O que contan os xenerais sempre é que eles son os restos das tropas que pelearon contra Napoleón na francesada en 1808, pero resulta que eso non é certo, porque eles basanse en un texto que hai de Alfredo Vicenti, que era un galego que era escritor e xornalista en Madrid, pasara toda a vida en Madrid. Entonces, ele escribe un texto, escribe un artículo en Vida Gallega, bastante extenso, porque vai a varias demostracións de xenerais, e conta unha historia, di que, bueno, ten unha frase que a min, o sea, define moi ben o que son os xenerais aínda hoxe en día. Alfredo Vicenti escribiu este texto en 1860. En esa frase di os xenerais din que eles son os restos das tropas que peleaban contra Napoleón, coma, e debaixo pon, pero eso non é certo. Entonces a xente toma ese texto como base para decir que son os restos das tropas que loitaron contra Napoleón, pero isto ven de antes, isto ven do século XVII, da máscara barroca, é dicir, do desfile barroco. Máscara é unha palabra que tamén se pervirtiu, non? Que pasou de denominar o desfile barroco a denominar a peza de cartón, yeso ou madeira que se pon na cara, non? No, falsísimo, no, hombre. No. Entonces, etimológicamente falso. No, pero bueno, no es falso. Entonces, cal é a cuestión? A cuestión é que os xenerais son realmente os restos dese desfile que había en Compostela e en toda Europa. Entonces, no momento que a nobleza decaeu, pasaron a celebrar esa xente que participaba no desfile, que eran civiles engalanados como militares. Deixouse de facer a máscara barroca en Santiago, o desfile barroco en Santiago, e pasaron a facela nos sitios donde eles criaban cabalos, aprendían a montar e tiñan a súa residencia, que era na Ulla, que era donde o clima era máis benévolo, donde había terreno para criar cabalos e para poder aprender a montar. Entonces pasaron a facelo aí. En que tempo? No Entroido, sabes? Porque era no tempo no que se lles permitía facelo. En Santiago facíase no Corpus, na Ascensión, no Apóstol, e despois nas bodas e bautizos de reyes, nobles e fillos de reyes, en momentos moi significativos, moi importantes. Entonces, de aí veñen os xenerais. O que pasa que eles, por ese texto de Vicenti, que é estupendo texto, pero pon que eles din tal, coma, pero non é certo, pois eles quedan con esa frase nada máis. Que máis queres contar ti? Como foi a parte práctica do traballo e a parte estética? Bueno, pois eso foi consensuado, a parte estética foi consensuada, sí. Falamos o tío máis eu. É dicir,
decidimos... Hai unha cousa moi importante que quero resaltar tamén que da nosa colaboración, que é o feito de que somos dous fotógrafos bastante diferentes. Notase nas fotografías, nós que nos conocemos como fotógrafos notámoslo. A xente, nós non queremos, non quixemos, foi unha decisión propia, decir de quen é cada foto, porque quixemos compoñer a narración cas fotografías desta maneira. Pero esa colaboración de dúas formas de mirar diferentes pareceme moi interesante, porque el enche ocos que eu deixo a nivel narrativo, e eu creo que tamén encho algúns que el deixa, non? Entón é unha colaboración que me parece interesante e positiva. Eso quería recalcalo, porque moitas veces non olvídome de falar deste tema, pero creo que é importante neste libro. Aparte que nos encargábamos ao outro cubrir as cousas que a nós se nos escapaban. Sí, bueno, claro, centrábamos cada un en un aspecto, sabes? Isto foi continuamente falado durante o tempo do traballo, non? Oye, pois mira, falta isto, ou debemos centrarnos en esta cousa, ou mira este tema que non está suficientemente... A pena, a mágoa é que cando tes 50.000 fotografías e tes 150 para poñer no libro, tes que tirar, tes que deixar no camiño unha cantidad de imágenes. Non eran 150 porque eran 190 e pico, verdad, Juli? A ver. Sí, ahí hubo un pequeño lapsus matemático. Sí. Empezamos por el lapsus matemático, ¿quieres que cuente? Empieza por el lapsus matemático, sí. Pues aquí los dos fotógrafos dijeron, tenemos un libro de 150 páginas y entonces... No, ¿cuántas páginas? Sí, 190... No, tiene 170 eran al principio, sí. Y me dijo, no te preocupes, que yo ya te mando las fotografías numeradas en cada página, tú te encargas del resto. Entonces me dediqué a revisar las fotografías y dije, vale, pero previo a esto tú te vas a encargar de recortar las 50 que nos sobran, porque no me caben. Me dijo, no me digas eso, sí, te lo digo. Entonces tuvieron un pequeño lapsus matemático ahí con el número de hojas. Y le cuento la historia, el proceso. ¿Qué quieres que le cuente ahora? Cuenta el proceso, sí. Vale, pues yo soy el Ella actor... es la maquetadora, la persona que maquetó. Yo soy el actor secundario, véase. Es decir, yo lo que hago es, me reúno con Eutropio me da las fotos, me cuenta el proyecto y yo lo que hago es esa traducción gráfica, ¿vale? Para con ese producto vestirlo, ponerle el traje. ¿Vale? Todo lo que es a nivel diseño y a nivel maquetación, la gente dice, muchas veces digo, aquí voy a reivindicar mi parte, la gente dice, no, es que la maquetación y el diseño es algo muy sencillo, correcto, por eso es tan difícil hacerlo bien. Sí. Porque lo que no puedes hacer es que el diseño, la maquetación se coma la fotografía, en este caso. Tiene que acompañarlo. Entonces, yo siempre digo, aparte me vais a permitir la licencia, como soy profe de universidad, puedo estar aquí 3 horas largando, pero voy a ser breve, os lo prometo. Entonces, yo siempre digo que el diseño es invisible, solo lo notáis cuando está mal hecho. Si está bien hecho, no. Entonces, el proceso, ahí donde lo veis, evidentemente, aunque las fotografías tienen una calidad impecable, ¿vale? Pero mi labor, yo lo que hice fue hacer esa traducción gráfica. Entonces, tú cuando coges, tú me cortas cuando quieras, tú cuando coges el proyecto, lo que tienes que hacer es definir lo que son las líneas creativas y los criterios tanto de diseño y maquetación. Entonces, es un proceso, o sea, vosotros veis eso ahí, pero ese proceso parte de... Me reviso todas las fotografías, empiezo a analizar cosas como la gama cromática de esas fotografías. Hay algo que llama mucho la atención cuando tengáis el libro y reviséis las fotografías, es la verticalidad de estas fotografías. Llaman la atención dos cosas, para mí, la verticalidad y que en las fotografías hay muchas cosas. Entonces, teniendo en cuenta esas dos premisas, que hay mucha verticalidad y que la fotografía está llena de cosas, la maqueta tiene que
respirar mucho y la maqueta tiene que dejar mucho aire para que el protagonismo no tengan esas fotografías. Entonces, si os fijáis, a lo largo del libro os vais a encontrar con mucha verticalidad. Por ejemplo, un ejemplo, la numeración de las páginas no está en el sentido de la lectura en el que leemos nosotros de izquierda a derecha, sino que la numeración de las páginas está en sentido vertical también, y hay unas pequeñas líneas muy sutiles. Por ejemplo, el texto, las fotografías están tan cargadas que el texto, por ejemplo, no está impreso en negro puro, sino que está impreso en un gris para que sea más sutil, y teniendo en cuenta que aunque el texto es interesante, es denso, ya os aviso, que yo me lo leí varias veces, si yo eso os lo pongo en negro, vuestro ojo se va a cansar mucho antes y lo vais a dejar de leer. Entonces, por eso, son esos pequeños matices y esos blancos. Después, pues, ¿qué haces? Después escoges la gama cromática. Si os fijáis en el libro, hay un porcentaje muy elevado de... lo que pasa es que lo veis en la portada. ¿Por qué la portada tiene ese rojo? Porque hay un porcentaje muy elevado de ese rojo en el libro. ¿Por qué el lomo del libro tiene este color y el texto en algunos tiene este color? Porque tanto este color como este color tienen un protagonismo inmenso dentro del libro y en las fotografías. Entonces, no vale de nada que tú cojas y analices todas esas fotografías para que después de repente pongas aquí un verde. Aquí no tiene sentido un verde. Entonces, ese es mi trabajo, esa es la parte que hago yo, que es un trabajo muy silencioso, porque al final tiene que pasar desapercibido para que esté bien. Y entonces después seleccionas las fuentes tipográficas, todo, o sea, es decir, haces una retícula, es decir, cuando vosotros veis, ya me callo, No. cuando Es interesantísimo. cuando vosotros, voy a dar una clase aquí de diseño ahora, que no se trata de eso. Ya está, ya acabo. Entonces, cuando vosotros veis estas fotografías aquí lo que hay en el fondo de la página, en mi cabeza, son unas líneas, es lo que se denomina la retícula, que son unas líneas imaginarias, tanto verticales como horizontales, que los diseñadores hacemos para distribuir los elementos. Aunque parece que está todo colocado en plan ping, 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 no, todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser, la numeración de las páginas tiene su razón de ser, y después, que aquí también el autor del texto tuvo alguna opinión al respecto, cosa que yo le justifiqué, le dije, me parece muy bien, yo no me meto en el texto, tú no te metas en lo mío. Y entonces, claro, porque decía, ¿cómo vas a poner las citas aquí arriba? Pues son licencias que al final lo que hacen es aportar y enriquecer el libro. Entonces, eso un poco ese es mi trabajo, es decir, es el trabajo completamente invisible de actor secundario. Y claro, cuando la gente dice, es que tu trabajo no se nota, eso es que está bien hecho. Eso es lo que yo hago. Pero aquí se nota un poco. Sí, pero... ¿O no? Sí, pero se nota, pero no le resta protagonismo a lo importante. A ver, que son Se vuestras nota que está fotos. bien hecho. Cuéntame el sentido de colocar las fotos en la mitad inferior de la página. Porque tiene una retícula de 4 por 4. Entonces esto ocupa 4 por 2. Para que quede equilibrado y respire. Y luego nos quieres contar que algunos de aquí conocen la historia de dónde viene el logo. No, esa os la cuenta él. Yo lo que hice fue, lo que él tenía en la cabeza y en la fotografía, yo lo que hice fue traducirlo gráficamente. Cuenta tú. Porque la editorial se llama The Fraga Family. Entonces fue un proyecto que hice yo en los años 90 sobre una familia gallego-cubana en Nueva York. Y entonces el logo es una de mis fotos de The Fraga Family. El abuelo cuando sale del callejón, y el logo es la silueta del abuelo. Con TFF, que es como etiqueto yo en mis discos duros a las fotos de ese proyecto, de Fraga Family. Yo tenía otra pregunta para ti sobre esto. El nombre de cada capítulo con letras. ¿Cómo se te ocurrió esto? Cuéntame. Porque el editor te dio un título, ¿no? Pues me diste un título, Claro. pero me diste libertad para hacer lo que yo Claro. quiera. También os voy a contar una cosa. La primera vez que le enseñé la maqueta, su cara fue... Entonces dije, déjame acabar. Y cuando acabo dije, ahora lo empiezo a ver todo. Es cierto que me dejó total libertad y pude hacer lo que yo quiera, y después, una vez que se lo expliqué, lo entendió. Entonces, al final, tal y como lo entiendo yo, todo libro tiene que tener tiene que tener una narrativa. En este libro no hay texto hasta el final. Entonces, si os fijáis... Que también fue idea de los dos, poner Sí. el texto al final. Porque dije yo, la gente lo que quiere ver, pensando en el usuario, vosotros cuando compráis este libro lo que queréis ver son las fotos. Y ya al final os leéis el texto.
es poco agradable, o no, cada uno lo que quiera, pero es menos agradable que tú cojas este libro, que tú lo abras y que te encuentres 8 páginas de texto a 4 columnas y después las fotos y dices, hombre, no, yo lo que quiero ver son los santos ya, ¿sabes? Entonces, si os fijáis, lo que os decía de la verticalidad, ¿no? Pues aquí se centra, o sea, no es muy habitual ver el título pisando una foto. Pero es cierto que esta foto está muy bien cuadrada y la cuadramos de una manera perfecta para que quedase ahí bien. Y a medida que empiezan los capítulos, para tener esa narrativa que os decía, es una narrativa visual, nada más. Es decir, empezamos. Lo conseguiré. ¿Que buscas el segundo capítulo? Sí. Para tener esa narrativa visual, ¿vale? Cada vez que cambiamos de capítulo, si os fijáis, ¿vale? Aquí tenemos la V y la exclamación. Y entonces, no me ayudes, ya lo hago yo todo. Que tú te sabes. Yo o sea, sí, más o menos. El segundo capítulo. Aquí hay, o sea, no sabéis por qué, tampoco os lo tienen por qué explicar, pero aquí hay un cambio de capítulo y eso no es necesario marcarlo, es decir, pasamos de la V a la I, evidentemente el siguiente tiene la V y después la A. Y de forma intuitiva, sabéis que está dividido en diferentes capítulos. Esto, con una página en blanco, no se transmite igual. Entonces, se fue creando la palabra hasta... Además te sitúate dentro da parte do libro. Ahí está, hasta el final. Entonces, eso es lo que decía, el trabajo de los maquetadores y los diseñadores, que es ese trabajo silencioso, que si te lo explican, pues está fenomenal, pero claro, como normalmente nosotros no explicamos nuestro trabajo está ahí, pero lo que tienes que acompañar es el actor, lo que digo yo, el actor secundario. E despois tamén as guardas, que son do mesmo color, sí. Decidimos facelas, son guardas impresas en offset, son da mesma cor que o Viva. Que ese color está extraído de algunos, o sea, con cuentagotas, vamos, que es una herramienta de los programas de edición, está extraído de las diferentes fotografías, de los diferentes rojos que había en esas fotografías, seleccioné los diferentes rojos, establecí una gama cromática y con el que más presencia tenía lo utilicé. Igual que el gris, si os fijáis, cuando veáis las fotos, hay cielos muy de invierno, claro, es carnaval, son cielos muy grises, cielos con azules muy oscuros, entonces no quería tanto utilizar el negro, sino irnos a este azul noche casi negro, le vamos a llamar. Esto también está en las fotografías, este color y este color. Muy bien. Puedo solo precisar porque mi intervención de antes ha sido aparentemente así, pero como solo me he ocupado de retórica, me parece que el proceso es que la palabra máscara era la máscara, y con un típico proceso de sinéndoque, es decir, la parte por el todo, ha devenido ya en el siglo, como decía ellos, XVII, la palabra única para toda la manifestación mascarada. No es que antes hubo la manifestación y después la palabra máscara es la palabra antigua y con ese proceso pasó a designar toda la manifestación, solo eso quería decir un poco. En ese sentido, nuestro amigo músico no es muy filólogo. No es músico. Es músico. Luego hicimos 5 capítulos, claro. Ayúdame con los de 5 capítulos. El primero era la preparación. Sí. En el primero se están preparando. Y claro, Juli cuando me preguntó a mí, me preguntó si queríamos poñer números dos capítulos. E dixenlle que no, que queríamos unha folla en blanco. Entonces, a ela... E yo non te hice caso. Claro. A ela ocurriuse isto, donme esa opción. O primeiro capítulo empeza con Viva, o libro empeza con Viva, o segundo KV. O primeiro é a preparación, o segundo... Despois é cando empezan a salir. Sí, o segundo cando empezan a salir, o terceiro son os vivas, o cuarto os atranques e o quinto o peche. No primeiro está tamén a festa, porque a festa é moi importante, que é moi curioso, é parte da fotografía, non obviar
certas partes, e aquí a festa está prácticamente obviada. Javier insistía en que debía de ter máis peso, pero realmente despois na edición final tiñamos tanto traballo e queríamos contar tantas cousas. Ao principio, claro, é que isto non é que chegáramos, ou polo menos eu non cheguei cas ideas nada claras. Entonces eu ao principio decía, coño, pero que aquí hai moito máis que generais, aquí hai unha cantidad de cousas impresionantes. Eu perdíame por aí o primeiro ano, a verdade é que estuve bastante extraviado, perdíame cos entroidos por aí nos camións, chegaba a casa sin fotos de generais, con moitas fotos de carnaval pero poucas de generais. Entón despois dime de conta, claro, tiña razón, dixe Eutropio, claro, ter razón, estamos facendo fotografías dun carnaval que ten esta particularidade. O resto do entroido do carnaval que está alrededor é como todos, non? Entonces, si queremos facer un libro sobre isto, que ademais despois tes que limitarte a moi poucas fotografías, pois tes que centrarte máis. Entonces, a partir de aí o segundo ano xa traballei de outra maneira. E a medida que vas traballando é increíble, non? Porque depois, cando xa este ano decidimos, bueno, ten que ser, xa está, xa non podemos traballar máis, pois queres seguir. Porque aí xa empezas a entender todo ben, pero non acabarías nunca. Eso pasa en todo, quero dicir, pasa a todo o mundo. Todo o mundo que fai algunha cousa de tipo artístico, se non decides un día decir, bueno, xa está, hai que sacalo, non paras máis. E despois a edición tamén tuvimos que poñer un límite, porque levounos un ano editalo. Entonces tuvimos un momento que decir, bueno, ahora xa está. Sí, porque parecía, editamos na miña casa, parecía a casa dun tolo, non había nin pasillo, nin salón, nin nada. Tiña a sala de Eutropio estaba, parecía, sabes a que me recorda? A esas películas dos asesinos en serie que teñen todo escrito por aí. Sí. Estaban todas as paredes e o chan cheo de fotografías por aquí, con notas, con non sei que. En fin, non te podías remexer pola sala. A verdade é que editar tamén é un pouco aditivo, non? Se te deixas levar, sigues dando voltas. Claro. E volves outra vez ao archivo e volves a sacar máis fotos. Claro. Pero non pode ser, Aparte, teríamos 30 anos. Editar é moi doloroso, porque, como decía Juan Balbuena, decía que non te podes fiar dos metadatos emocionais, non? Que hai que olvidar os metadatos emocionais. Porque os metadatos emocionais non forman parte da foto. Outra persona vai a ver a foto e non pode ver en ningún sitio os metadatos emocionais que tes ti, sabes? O sea, non sabe esa foto que che costou facer, o que hai un coñecido, un amigo dentro da foto, o que morriu, o protagonista, claro, non podes, eso non podes incluílo. Entonces hai que obviar todo eso. E a edición sempre é moi dolorosa. Primeiro porque tes que tomar decisións que ás veces adías cando estás facendo o traballo, porque moitas veces estás traballando e dis, bueno, como vou contar esta historia, así ou así, e non tomas a decisión no momento, dis, bueno, xa tomarei en edición. E segundo, porque había unha limitación de espacio, eso que o libro é enorme, porque ten 184 páxinas, é enorme, pero... De hecho estuviste tentado en algún momento, de, si ponemos una foto aquí arriba, no, claro, ya no metes ninguna más. Claro. E despois unha cousa moi chula que pasou, que si, eso pasa sempre que sacas o traballo en forma de libro, sempre ocurre, non? Que cambias cousas sobre a propia tradición. A mí pasoume cando saquei os Danzantes dos Reis, que o segundo ano cambiáronse dúas cousas por salir o libro. Primeiro, había solo unha fotocopia plastificada de unha copla que cantan desafinada na iglesia, é así desafinada. Entonces había unha copia plastificada. Entonces eu fixenlle unha foto da copia plastificada para incorporar eso no texto, non? E cando lle enseñaba a xente a transcripción que fixera eu, sobre todo os vellos decían, no, isto non se entende, aquí originalmente dice isto.
e aquí non é isto sona igual, pero o que sería isto, o sea, que a copia plastificada estaba mal. Entonces incluímos a copla no libro, e o seguinte ano, co libro xa na rúa, a xente cantaba a copla polo meu libro, sabes? E non só había unha copia, había varias, e decías, joder, por fin, polo menos a copla aí fíjase, e pasa o mesmo que a tradición. E despois, nos danzantes torreis, outra cosa que pasaba é que o espacio no adro da igrexa donde danzaban separaban o do público con vallas desas amarillas de obra e cinta de policía. Joder, e para as fotos era malísimo, sabes? Para as fotos, para moverse era malísimo. Entonces eu dixenlle, joder, tedes unha danza maravillosa, en todas as fotos da danza aparece isto. Entonces cambiaron eso, puxeron os volardos de madeira con unha corda marrón, maravilloso. O sea, cando vallades a fotografiar eso, se salen as fotos sin valla, é por Eutropio. E despois eu decíalle... Os cables que hai arriba... Sí. O cable, sí. Pois os cables prometínme calis que os iba a enterrar, sabes? É que sempre vayan sí, sí. Sí, pero bueno, hai fotos así para os máis importantes. E despois outra cousa que cambiaron, que decía eu, joder, é unha tradición casi medieval e os rapaces levan cortes de pelo de Latin King. Entón, joder, é curiosísimo. Cos xenerais pasou con outro detalle igual, non? Parece que se van a arrancar por reggaetón. Claro, claro. Entonces, a cuestión é que estás facendo unha tradición que vas perfectamente ataviado e levas un corte de pelo con rayos aquí ou con el 9 de Cristiano Ronaldo, con non sei que. Entonces dicen eso, e a xente maior, responsables da danza, dixeron, ostras, é verdad, non se deran conta. Pasou o mismo no libro de Viva, non? Pasa o mesmo. Xeralmente, en casi todos os lugares, en casi todas as parroquias, os vivas son en castelán e os atranques en galego. Que son os vivas e os atranques? Bueno, cando fan o discurso pola parroquia, salen veciños ás ventanas ou salen veciños da casa, entonces botanlle un viva. ¡Viva el señor Javier Iglesias, fotógrafo, natural de La Baña y residente en Bérgamo! ¡Viva la generación no sé qué y toda su familia! Botanlle vivas. E son en castelán. Entonces, a ese veciño que lle botan un viva, lle dá 10 ou 20 euros. E despois, antiguamente había os atranques. E os atranques era que cando pasaban... Perdona, e cando lle dan 50 euros din, e vivan os 50 euros! E despois había os atranques que cando iban por un camiño ou estaban en unha encrucillada, antiguamente un veciño sacaba un carro ou sacaba un barril ou sacaba 2 vacas co xugo posto para atrancar o paso dos xenerais, non? Entonces, aí, entre o veciño que sacaba eso, o carro, as vacas, un barril, unha mesa, e un dos xenerais había unha batalla dialéctica improvisada. E chamabanlle o atranque porque atrancaban. Esa batalla, esa regueifa improvisada, perdeuse. Agora faise eso, e memorizado, no mellor dos casos, xeralmente levan unha nota que quedaron de estudiar durante todo o ano, pero que non aprenden, entonces teñen a nota aí, sabes? O sea, a improvisación perdeuse. O máis curioso é que ti dixi a eles, non, é que o atranque antes non era o final, era por aí, pola parroquia, porque normalmente o que recorrían era a súa parroquia. E dillen, os atranques non eran o final, non o saben. E dixlle, e os vivas son en castelán e os atranques en galego, e non se deran conta eles, sabes? E hai unha diferenciación clara da nobleza, sabes, a que se lle falan castelán, e do pueblo co que faz a batalla o atranque en galego. Pois eles non se deran conta deso. A improvisación xa se perdeu totalmente, sabes? O sea, eu empecé este proxecto porque era para un libro sobre a improvisación en Galicia, pero xa se perdeu absolutamente. Despois que outros... Bueno, o do atranque, eles non sabían que a palabra atranque procedía deso, porque como fan ao final, é unha cousa, é unha tradición de tipos aguerridos e vellos, pero ora participa moito a muller, siguen chamando xenerais, pero
as mulleres teñen moito protagonismo, por iso as dúas que salen na capa e na contracapa son mulleres. Por certo, que hai un erro na capa e na contracapa, pero bueno, tamén é fruto da casualidade, non? Disfruto de que a mí me quedaba mejor. Claro, eu mandei a foto da capa, esta era a foto da capa, e a foto da contracapa. Entonces, Juli, cando me presentou o libro, dixo, no, eu cambieinas, puxen a contracapa na capa e ao revés, porque a esta non se lleve a cara. Y con la maquetación, el viva ahí encajado me quedaba mucho mejor. La otra, dije, si a ti te da igual y simplemente es un criterio estético y se puede mantener, lo cambiamos. Claro, e nós sempre atendemos moito a esas casualidades, non? Sempre contaba eu que cando fixen o libro de Benveñas, o disco de Benveñas Mallo, que estaba buscando unha nena, entonces ao principio iban a ser amigas da miña filla, pero ese día non podían, o tenían zumba, ou non sei que, despois iba a ser unha nena dali de onde vivo eu, no puedo, porque non sei se mis padres me van a dejar, entonces chamei a unha amiga, conseguimos unha rapaza, falei ca nai por teléfono e díxome, e preguntei como se chama, e díxome Celtia, e díxen, joder, pois vai a ser esta pola casualidade. E isto tamén, de feito provei eu a sustituir no deseño a foto que pensáramos para a capa, poñela na capa, pero non funcionaba tan ben, sabes? O sea que foi produto dunha casualidade, non? Casualidad tuya, Sí, criterio sí. mío. Claro. No, casualidad no. Fui él el que decidió. No, a ver, claro, él me dijo, estas son las de la portada. Y yo me quedé con esa idea. Casualidad. Contra portada, dije, bueno, pues ya decido yo. Casualidade que eu che fixera caso. Claro, Foi sí, no, tú fuiste muy bien mandado. Sí, a ver, eu estou acostumbrado que se respete moi pouco o meu traballo, as miñas fotos, que tal. Pues el mío. Claro, entonces dicen, vamos a respetar a diseñadora, polo menos. Que Juli é diseñadora, maquetadora, pero tamén é artista, sabes? Eso era moi importante para metela no proxecto. E coñecíamonos, pero nunca fixéramos nada xuntos, entonces eu dixen, ten un traballo moi importante e vamos a respetar o criterio dela por unha vez, ¿no? Por lo menos a primeira vez. Despois ya coger a confianza y dirá, no, Sí, ahora sí. eso no. Sí, como as guardas, que eu quería guardas de cartulina, ela díxome, no, vamos a facer guardas impresas para que sexan da mesma cor que o viva. Y tú llegaste hablándome de dorados y dije, Sí, eu quería guarda dorado, de feito na imprenta, porque, bueno, os xenerais están cheos de dorados, aínda que agora os xenerais, unha cousa que me achacan moito, dime que salen moitos impermeables, sabes? E dime tamén que me din, sí, claro, digo yo, joder, no inverno chove, e despois dime, moitas veces, é que moitas destas fotos non valen porque salen tíos, algúns tíos cas dúas bandeiras, a galega e a española cruzadas, eso é unha incorrección. Eu digo yo, ves como nesta foto, ou esta que é a de Carme Toño, Sí. que coñece el, no, aparecen cas dúas bandeiras. Eles antiguamente facían dous bandos, iban uns xenerais por un lado da parroquia e outros por outros. E en dictadura, pois empezouse a usar a bandeira española e un bando e a bandeira galega outro, pero ora como se reconciliaron, pois poñen as dúas. No, eso non é correcto, joder, pois se non é correcto teredelo que arreglar vos, non o arreglar eu no libro, non? Contar cousas que non existen. E despois fotos dos impermeables. Outra cousa moi importante é que cando estábamos a punto de imprimir, eu empecé a mirar papéis, ¿no? Entonces, os da imprenta, decíame que imprimimos en Alba Gráfica, os da imprenta, dixéronme, todas as fotos estaban tratadas con grano, para matar un pouco o brilli dos traxes, porque eu non quería que fose un libro de Tour Galicia, ¿no? Que muestra los magníficos trajes dos xenerais. Entonces, puxen ya todas as fotos unha capa de grano. Entonces, cando íbamos a imprimir, eu dixen, pois eu quero un papel estupendo. E vin no libro mate de... absorbente. Sí, vin no libro de Tono Arias o papel Munken Lynx Roth. Entonces dixen, joder, pois vou a preguntar a Tono por este papel e tal. Entonces pedín na imprenta.
que me fixeran o orzamento en este papel. Fixeron bastante máis caro. E fixemos dúas probas, no Munken e no satinado mate, que non sei por que lle chama satinado mate, porque es brillo. Entonces, claro, a xente da imprenta decíame, mira que ben salen as fotos en satinado mate. Claro, salían super brillantes, os traxes chamaban mogollón a atención, os negros eran profundísimos, pero nada que ver co que eu quería, sabes? Quería contar unha tradición de inverno, unha tradición que é moi gris, darlle protagonismo á historia e ás emocións que nos vivíamos. Este papel definía moito mellor. Foi un dolor imprimir en este papel, porque este papel, hasta que seca, non ten o auténtico color, entonces imprimíamos un pliego, había que deixalo secar un rato, e despois de deixalo secar un rato, parecíase un pouco o que eu quería. O día seguinte, quedaban os pliegos que levaba eu de proba, quedaban no meu salón, con un deshumidificador posto así horizontal, e o día seguinte era outra cousa diferente. Entonces tiña que levar unha mostra dese pliego, sabes, co ordenador ali e decir, bueno, o de onte quedou así, pero agora para min quedou perfectamente o meu gusto. A ver, ¿tienes algo que decir, tío, respecto del papel? Yo, que el papel mate tiene un grado de absorción mucho mayor, claro, y que doy fe de lo que está contando porque rigurosamente me enviaba fotos desde la imprenta todos los días. Juli, estamos imprimiendo este pliego, foto. Juli, estoy en la imprenta, 11 de la noche. Juli, sigo en la imprenta, te van a echar de aí. Claro, e despois eu fun ca maqueta, non? Fixemos como dous pliegos co satinado mate e dous pliegos con este papel. Entonces, en satinado mate, toda esta parte brillaba, esta parte en blanco brillaba e tiña moito protagonismo. Es que el concepto satinado... E ao imprimir en este papel, dicen, joder, este é un papel crema, é un papel con textura, sabes, encaixa perfectamente co diseño de Juli. Entonces, dicen, en ese momento tomei a decisión. Unha cousa moi chula que pasou a partir desto é que xa co deseño feito, encontrei en Instagram aos lanceiros de Don Bodán, que son xenerais dunha parroquia de Don Bodán do sur do concello de Arzúa. Moi curioso porque están moi lonxe, bueno, relativamente lonxe da Ulla, non? Pero dende Don Bodán, desde os altos de Don Bodán, vese o lonxe o Pico Sacro, que todos os concellos dos xenerais da Ulla, dende todos os concellos estás traballando e sempre buscas o Pico Sacro. Sempre hai unha orientación cara ao Pico Sacro. Ademais, desde todo ao redor. Sí. É casi como o vértice de... Sí. Enseña. O vértice dos xenerais, non? Eso é o mapa dos xenerais. Son os camiños sobre a pel dun cabalo e o Pico Sacro ao fondo. De azafatada ni creo bien, Sí. Aparte de diseñador. E despois, bueno, o que pasou é que en Instagram contactei cos lanceiros de Don Bodán, entonces fun a velos este ano xa. Fun a velos en decembro, pero estuve falando con eles, contáronme de que eran 3 que levaban 2 anos facendo a salida dos xenerais con cabalos de cartón, e que ata o entroido, entonces no entroido xa estaba a maqueta pechada, xa estaba entregada na imprenta, e dixenlle, mira, tedes que facer o paripé si queredes aparecer no libro. Entonces fixeron o paripé para min, incluímolos aquí, e fomos ao concello de Arzúa, que non sabían nada de que había xenerais no concello de Arzúa, entonces apoyáronnos tamén, gracias a esta foto, sabes? Fun con toda a sesión que fixen esa tarde, cas fotos máis importantes, unha dúcia de fotos, e gracias á foto colaboraron. E agora están moi involucrados. Outro día na presentación do Museo do Pobo Galego, veo o alcalde de Arzúa tamén a presentación. Están moi involucrados. Cando fun a reunión co concello, non sabían nada e tomaron notas de todo o que decía eu, sabes? Para o ano que ven queren facer unha presentación ali, e para o ano que ven promocionalos e apoyalos, sabes? Ahora tuve unha conversa cun colega fotógrafo que di que seu pai era de Melide e que seu pai contalle que lembraba cando ele era neno
En Dombodán desapareceron en 1940 e tantos, en Melide desapareceron na década dos 20, o sea, fai 100 anos desapareceron. Pero hai textos escritos que falan dos xenerais de Melide. O sea que é moi importante tamén, sabes? O libro tamén desperta, os libros despertan moitas veces as tradicións. A veces, pois, usamos fotos para facer críticas, ou para, por exemplo, isto onde era? Isto en Salgueiros. En Salgueiros poñen uns chapeus horribles, cada ano compran os chapeus de Salgueiros, está en Vila de Cruces, me parece, sí, en Vila de Cruces. E é un cabreo, tío, cando chegamos a primeira vez e viche os sombreiros, pero coño, non había sombreiros máis feos. Claro. Nos chinos, porque son sombreiros dos chinos. Si cada ano compran sombreiros dos chinos de lentejuelas, cómpranos de un cor diferente para todos. Un ano fomos 2 anos, un ano eran dourados, e o último ano que fomos eran azuis, sabes? En vez de poñer os chapeus de xenerais, pois poñen estos. Dos chinos. Sí, dos chinos. É o que distinto. Esa non é a tradición viva. En vez de... Porque sempre arriesgamos congelar e matar a tradición. Si entendemos, non é así. A tradición de verdade viva, corte de pelo, Latin King e isto, eso é como sigue. Como naquele entón, me imagino. Non? Claro. Mira, eu teño visto casacas dos anos 50 e non teñe nada que ver cas de agora, sabes? Hai un tío que era o xastre dos xenerais, que era Luis Montáns, que se acaba de xubilar, entonces el foi o responsable de crear toda esta parafernalia, sabes? De crear as casacas que realmente parecen de xenerais, os chapeus que son desmesurados, que non se poden usar. Os chapeus os actuales levan plumas de avestruz e de pavo real auténticas, non? Sí. Claro. Eu supoño que hai 100 anos non tiñan plumas de avestruz. Pode ser. Na bandeira teñen unha reserva de plumas para os chapeus que van perdendo. Sei que están difíciles de conseguir as plumas de avestruz ahora, que é increíble, cando me dixo outro día un xeneral, díxeme que están difíciles de conseguir as plumas de avestruz. Van a ter que montar unha reserva, pero de avestruces. Bueno, na Baña había unha garaxa de avestruces hasta hai pouco. Sí. Ahora xa a cerraron, porque sei que son moi rebudas. Pois eu vin casacas dos anos 40, e as casacas dos anos 40 eran camisas, unha camisa blanca, con unhas cintas colgadas, sabes? Non había máis. Lo que estaba mal. Sí, o que estaba mal, sí. Non había máis, sí. O outro día enseñoume un xeneral, Raúl Varela, enseñoume a última adquisición para o seu traxe, para a súa casaca. Eran 2 medallas que costaron 600 euros. Sí, eu poñería unha chapa de Coca-Cola, pero 600 pavos en 2 medalliñas e levan 40 medallas. Que tomabas por serio? Pois calquera dio a tranca. Sí, aparte... Os cartos que gastan nos traxes. Sí, a maioría das medallas son da policía suiza, sabes? Deben as vender en Suiza, entonces encárganas ou traenas de ali, así. Bueno, que máis queredes contar? Claro, creo que está un pouco... Pasamos ao turno de preguntas. Yo si me hagas para ir para casa, un último comentario aquí, hombre, de adoctrinamiento. Claro. Vais a salir traballo aquí, xa sabes, con algún fotógrafo. No hay xa problema. Fas por eso, ¿no? No, simplemente que antes no lo comenté y a lo mejor sí que es un dato importante también a nivel diseño y maquetación, que os invito a que cuando veáis el libro os fijéis también en, aunque no hay mucho texto, en la fuente tipográfica. ¿Vale? Pues evidentemente dentro de todas las familias de fuentes tipográficas que existen, es muy importante, bueno, aquí estamos en una librería, podéis ver la cantidad de fuentes tipográficas que existen en todos los libros. Y lleva mucho más tiempo del que la gente piensa. El seleccionar la fuente tipográfica para el libro lleva mucho tiempo, porque al final todas las fuentes tipográficas tienen un lenguaje plástico implícito que vuestro cerebro lo ve, pero no le dais importancia. Pero los que nos dedicamos a esto sí que también dedicamos mucho tiempo a seleccionar esa fuente tipográfica. Es decir, viva en esta disposición y con el signo de exclamación en este sentido y demás, os puedo asegurar que no fue una decisión de
voy a coger 3 fuentes tipográficas, esta y esta, voy a hablar esta. No, tarda muchísimo más. Entonces sí que es cierto eso, que simplemente hacer especial hincapié en la importancia también de lo que os decía, el color, la disposición y la fuente tipográfica. Y la idea de que... ¿Qué fuente es? Montserrat. ¿Por qué? Para no decir así un poquito. Pues mira, primero porque es una fuente sin serifa. ¿Sí? Y porque tiene diferentes variantes y o sea, por ejemplo, mira, aquí lo veis en el lomo, espera, que estoy exentada. En el libro se utiliza la variante Light, que es la que podéis ver aquí y aquí. El texto, esto lo puedo decir, ¿no? El texto es muy denso. Entonces, yo tenía que buscar una fuente tipográfica que fuera muy ligera a nivel visual para que os apetezca leerlo. El objetivo es que os lo leáis. Yo soy capaz de poneros aquí una fuente tipográfica y que no se lo lea nadie, os lo aseguro. Entonces tuve que jugar con el interlineado, con el interletrado de algunas partes, con la justificación. O sea, la mayoría de las veces, si os fijáis, esto tiene una justificación en bandera. Muchas veces en el colegio a todos nos han dicho, no, como mejor se lee es el texto justificado por ambas partes. No es cierto. Es decir, en cualquier libro de estos es fácil justificarlo porque tiene mucho texto la página. Pero si aquí lo justifico, se forman unos ríos en el cuerpo del texto que dificulta la lectura. Entonces, este tipo de lectura a nuestro ojo le resulta muy cómodo, porque el único tipo de lectura que a nuestro ojo no le resulta cómodo es cuando al inicio de línea yo os cambio el inicio. Por ejemplo, la gente está muy acostumbrada, voy a poner el texto centrado, eso es un horror. A nivel lectura, si tú quieres que alguien se lo lea. Vale, entonces tuve que buscar una fuente tipográfica que la versión light funcionase muy bien, que fuera ligera, que tuviese un alto índice de legibilidad. Pensar que esto está a tamaño 10, que para mi gusto ya es grande. Yo lo hubiera puesto a menos, pero dije yo, bueno, lo voy a poner a 10. Y después, tanto esto, los titulares, como este Viva está en Montserrat, pero en bol, porque es una fuente que a nivel ligaduras y a nivel estructuras y a nivel, pues, cómo están diseñados todos y cada uno de los glifos, es muy armónica y sobre todo lo que yo buscaba es muy vertical. De ahí la fuente. Pero vamos, que no fue una decisión de una tarde, sino que se vieron muchas fuentes tipográficas. Digo para que también cuando, os invito a que cuando cojáis cualquier libro, lo que sea, analicéis este tipo de cosas, que no las deis por hechas. En plan, pues si este libro tuviese o utilizase otro tipo de letra, quedaría igual de bien. ¿Sabes? Al final es todo lo que hay que valorar. ¿Siempre escoges solo un tipo de fuente para todo el libro No, o alguna vez? En este caso me funcionaba así. En otros casos puedes escoger varias. Yo no te aconsejo nunca que escojas más de 3. Porque tenemos un cerebro bastante sencillito, aquí donde lo vemos, o sea, es una cosita bastante simple la nuestra. Entonces, más de 3 al final confundes, porque ¿cuál es la jerarquía? Aquí tú la jerarquía a nivel visual, aunque no sepas de tipografía, la tienes muy clara. Tú ves que eres capaz de diferenciar la parte más importante y la parte menos importante, a simple vista, aunque no te lo vayas a leer. Si tú empiezas a mezclar fuentes tipográficas, por ejemplo, tú puedes seleccionar una fuente tipográfica, es que... No es lo mismo seleccionar, por ejemplo, una fuente tipográfica para un cuerpo de texto que seleccionar una fuente tipográfica para un titular o para una frase. Esas son las fuentes tipográficas de display. Tú hoy te puedes permitir licencias mucho más creativas, pero tú al final, si seleccionas una fuente tipográfica para un texto corrido, hay una máxima, que es la legibilidad. Primero que se vea y después que se lea, siempre. Entonces, tú lo que tienes que hacer es invitar a la gente a que se lo lea. Yo a veces veo textos, pues, bueno, yo soy un poco, tengo tarita, claro, me dedico a esto, pero veo textos por ahí que digo yo, pero vamos a ver, eso no se lo va a leer nadie. El contraste que tiene, por ejemplo, lo que os decía, ¿sabes? El utilizar, cuando llegamos a la imprenta, Eutropio lo decían, pero estos textos no están en negro 100%, y le decían, no, estos textos están hechos con una mezcla y un porcentaje, decía magenta, amarillo y negro, no están hechos con negro al 100%, por eso si cuando lo veáis de cerca, os daréis cuenta que no es negro, es este color, que es el color que aparece en multitud de los cielos en las fotos. De ahí, cuando Eutropio me dijo, es que yo quiero poner dorado, y dije, ¿dorado y papel mate? No. Ya te digo yo que no. Y al menos nombras el fuente en la página de copyright. No, porque no hace falta, porque es una fuente de libre uso. Pero no digo por el copyright.
solo para informar a Para gente. curiosos, como... Sí, porque muchas veces ves y te dices, ostras, qué bonito fuente, ¿qué fuente utilizan? Ojalá la gente fuese tan curiosa. Son... Yo hay gente, pero si no, hay alguna aplicación de estas que te reconoce la fuente también, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero bueno, estaría, mira, yo me lo tomo como referencia para poner en los créditos. ¿Cómo utilizan el ¿Y las referencias de color también? de papel, el nombre Sí, de por favor. papel, para el fotógrafo y el nombre de cámara, a veces el Canon EOS, no sé qué. Y el nombre de fuente es un detalle muy interesante. Pues sí, esta es la Montserrat, que también es cierto que es una de las fuentes que últimamente está, como digo yo, hay 3 grandes clásicos, últimamente está la Roto, la Montserrat y la Lato, pero la Montserrat es cierto que a mí para esto me encajaba perfectamente, para otras cosas no encajaría, pero en este proyecto sí que encaja bien porque aparte el índice de reducción en esta fuente tipográfica funciona muy bien, por el interletrado que tiene. Ya está. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Juli. ¿Por qué no pusiste, porque es el primer libro, yo trabajé años en Einaudi y por la Pleiad italiana, es el primer libro que veo sin el nombre de los autores en el frontispicio. De acuerdo que hay el copyright detrás, pero nunca vi un libro sin el nombre de los autores en el frontispicio. Igual no te estoy entendiendo, ¿dónde? ¿Los autores dónde? Frontispicio. Abre el libro, frontispicio. Lo que en italiano se llama frontispicio. Aquí, eso es el frontispicio. ¿Verdad? Aquí están los créditos. Sí. El frontispicio es ese. Yo siempre vi el nombre de los autores aquí. Yo preferí ponerlo en la portada. Son Es licencias. el primer libro que veo así. Voy a marcar escuela, ya verás. Pero me refiero, al final, pues yo como diseñadora y como maquetadora, pues al final te permites ciertas licencias a nivel gráfico que no afecten al conjunto del libro. Y, bajo mi punto de vista, tenía un protagonismo muy especial en la portada, que aunque estén en pequeño, se les ve perfectamente dónde están. Se ve casi lo mismo que el Viva y que os generáis de aquí abajo. Y después, en los créditos, estaban. Y, claro, a mí como... Perdón, en los créditos estaban. Y a mí como diseñadora y como maquetadora, aquí poner 2 nombres me ensuciaba visualmente. Esa es la razón. Es una razón estética. ¿Alguna pregunta más? A ver. Seguro que sí, pero no se atreven. No se atreven, claro. Fernando. Non se me ocorre ahora. Bueno, basaste tamén no, a parte dos xenerais, nos vellos dos cornos. Claro, porque sí, porque eso... Sobre todo os salgueiros. Sí, sí, sí. Nos vimos os de Salgueiros, vimos os de Reis e Rarís. Sí. E o de Reis chamase o Demo. Podemos, sí. E o de Salgueiros o Demo os cornos. E o de Touro tamén o Demo dos cornos. Sí. Merza tamén está o máis dos Sí. cornos. Unha cousa que eu non sabía era que comentaches de onde viñan os xenerais, eu pensei sempre que viñan do tema da francesada, que era o que falaba, non? Pero resulta moi curioso que veñan de máis atrás, porque comparten entón, en Merza, comparten escenario con esa personaxe dos vellos dos cornos. Son dúas personaxes diferentes nunha mesma parroquia. Claro, claro. Sí, sí. Integrouse no Entroido. Os xenerais integráronse no Entroido. Probablemente os vellos dos cornos eran anteriores. Pode ser, sí. De feito, existe os xenerais existe tamén en Mazaricos. O que pasa que non van a cabalo. E chamase o Exército dos Panos. Chamanlle o Exército dos Panos, pero é prácticamente a mesma cousa, pero a pé. Sabes, son máis numerosos, pero a pé non van... Ademais con gafas. Sí, con gafas. Sí. Eu creo que o das gafas é porque as fotos antiguas que había, que eran dos anos 50, salían todos, poñíanse así de chulitos, e o que tiñan unhas gafas de sol poñías, entonces eles ahora ven esas fotos e poñen gafas de sol. Claro, era unha modernidade, era unha frivolidade, non? E despois tamén en algún dos sitios en Touro, por exemplo, en algún outro máis, fan esa, non te acordas que está o inicio cando chegan os xenerais, que está o Centinela. Sí. Centinela. Hai un centinela, sí, un centinela hai particularidades, non? É un correo, claro. Sí, sí, non é en todos os sitios exactamente igual, non? Pois en San Xián de Xales, en San Xián de Sales, aí van a ver os
marqueses. Ah, si, os marqueses, si. O pazo dos Hai un marqueses, pazo onde hai uns marqueses que non viven aquí, pero teñen un pazo, viven en Madrid, son madrileños, entonces veñen ao pazo, Se non coñecedes poñen unha merenda, os xenerais e da os Unia, xenerais entran no pazo e botanlle uns vivas. Viva! eu invito-vos a que vayades un carnaval, poñer unha careta e ir a pasar o día ali, porque se pasa moi ben. Eu tamén non sei se é igual en todas as partes, porque na bandeira antigamente o enfrentamento era entre parroquias, entre a Lamela, a bandeira, exactamente, era entre parroquias. E unha cousa moi curiosa é que a xente que metían a Xeneral nos anos 40 e 50 casi sempre era xente que sabía falar castelán, sabes? Sí, porque tiñan que dar os vivas. E xente espabilada que sabía improvisar. Quen sabe regueifar aquí, entonces, ti para Xeneral? Ou un que estuvera de migrante na República Dominicana, como Sueiro, de Lamela. Regueifaban en castelán? Claro, facían os vivas en castelán e os atranques en galego, sí. Os vivas ainda siguen sendo en castelán. Pero que facía os vivas non facía regueifa. Bueno, non facía regueifa ou sí, porque eu creo, eu creo que os vivas proceden dos brindos. Creo eu, sabes, dos brindos, que era como unha batalla entre o que estaba dentro e o que estaba fora da casa. Sí. Son en castelán, eu teño a convicción de que son en castelán porque eran para os nobles, sabes? Ou que os votaban os nobles ou que eran para os nobles. E os atranques, como eran unha cousa máis vulgar, pois iban en galego. Pero o curiosísimo é que eles non se dan conta, sabes? En bandeira... Non se dan conta porque eles repiten. Claro. Porque oíron de sempre. Sí. Repiten, o sea, os vivos non nos improvisan. Sí. É un esquema que ademais cambia en cada... É moi curioso, sí, é moi curioso. Os vivas cambian en cada parroquia, non? Curiosamente, en algunhas parroquias pode coincidir a letra, pero a música é diferente. Sabes? A música do viva, a entonación do viva... E o atranque tamén. Sí, e o atranque tamén, sí. E podemos cantar así? No puedo. Non sei, de veras. Non sabemos. A música, máis ou menos. Sí, a melodía, un poquinho. Dun atranque. Sí, porfa. Sería, por exemplo... A música son cuartetas. Sí, como as coplas. Sí, como as coplas, sí, que riman a dúas e a catro, sí. Hoxe estou de Xeneral e teño moito garbo. Era unha cousa así, sabes? Pero ti que ves a cabalo non te portas como debe. Entonces o outro responde. Sí. É moi curioso porque hai parroquias moi cercanas e a musicalidade dos vivas e dos atranques é diferente. E hai xente que vai aos dous sitios, entonces sabe a música dos dous sitios, sabes? Se sabe diferenciar. E moitas veces parecense moito, e ti dis, ostra, pero si son o mismo. E ven o tío e explícache, no. A de Bama acaba arriba e a de Fao acaba abaixo, sabes? Cousas así. Sobre todo en Piloño, tes en Piloño. Sí. Piloño son moi lentos. Sí. Tienen unha forma moi lenta do ritmo, pero ralentizado. Sí. Sin embargo, Merza, que estaba ao lado, é totalmente diferente. Bueno, queremos facer máis proxectos sobre os xenerais, a ver que pasa. Sí, aí falta un documental. Sí. Pero notabais, como entendo antes, que os atrancas non son contemporáneos, non están en vivo de verdade, son memorizados de antes. No, son compuestos para cada fiesta, o sea, son compuestos cada año. Son novos y contemporáneos. Sí, de hecho hicimos la presentación en la Selic, en la Plaza de la Quintana, y vinieron dos generalas y le dije yo, oye, tenéis que echar un atranque. Y entonces me dijeron, pues escribe o ti. Y entonces escribí yo uno, ¿sabes? Escribí uno sobre lo que estaba pasando en la Selic, sobre el director de la Selic, que me puso dificultades, o que las presentaba Pilar Rego porque había sacado su libro de What is Over y no sé qué, para que la gente se ría en el momento. Normalmente
teñen que ver sobre política local e nacional, sabes? Sobre a actualidade local, nacional e internacional. Sí, meterse con eso. É fútbol. Sí. É fútbol, sí. É fútbol, sí. Real Madrid, Barcelona, Celta, Deportivo. Sí. É moi curioso como a xente nova é capaz de memorizalos, canto máis nova é, pero a xente maior non. Eso que os fan con un ano vista, para que os vayan estudiando. Pero está o apuntador aí, sabes? E os tíos, bum. Entre a falta de memoria e a presbicia, a veces sí. E as bebidas a través dos días. E as bebidas, sí, claro. Sí. Bueno, pois xa estaría. Si queredes preguntar algo, estamos aquí. Rubén. Eu quero felicitaros, porque me parece que é un traballo moi sólido, moi coherente do principio ata o final. Me parece que os tres que estades na mesa, o sea, a min o que me dá é moito respeto o traballo que habedes feito, e quero felicitarvos, pero de verdad, de unha maneira realmente Viva, botarnos un vivo. Eu non teño musicalidade. Nós temos algún viva grabado, entonces despois subímolos aí a redes sociais da librería para que o vexades. Vale, para que o vexades. E o plan é seguir investigando con outros lugares, non? Sí. A ver, sabes que pasa? Que isto non se acaba nunca. Aparte eu son de carácter obsesivo, entonces isto é... O sea, este ano xa estaba o libro impreso, estaba en cuadernación, eu volvín a ir, sabes? E a xente decíame, cando vai a sair o libro? Xa está impreso. E que faz aquí? Son como camareiro malo, mariñeiro que vai ao porto o día que non traballa, sabes? Igual. Imposible. Sí. Es imposible, eso es imposible. E así, bueno, moitas gracias a todos por vir, sodes todos amigos e caras conocidas.